Estamos de vuelta. Sí, profe. Ya, súper. Ocurrió un pequeñito impasse, así que la grabación va a quedar en dos partes. Ya, por si acaso, por si revisan la plataforma, van a ver van a ver dos videos de la clase de hoy, la parte uno y la parte 2, ya, para que no se asusten. Ya, así que, pero nada, algo súper de momento. Por si hay dudas al Profesora, respecto después. Sí, una pregunta, soy Pilar. mira. ¿Esos niños también tienen dificultad para escribir con las manitos? Como la coordinación Sí, oculomanual, la coordinación, claro. sí, también O, hay dificultad en esa área. Sí, escriben ¿Ya? raro. o sea, claro, escriben Hay, Ponen, raro, ponen, ponen el ¿ya? cuaderno al revés, ponen el cuaderno mirando hacia él y escriben al revés. sí, Y, hay y con el dificultad. tema profesora, de Sí, leer, que no sabe qué letra tiene que estar enseñando y explicando, porque uno le lee y al tiro entiende y da una prueba buena nota, pero a escribir o a saber qué es lo que dice en el papel no se sabe. ¿Ese puede ser de estos tipos de niños o no? también puede ser un concomitante. Ya se da bastante, de hecho, en intervenciones que he realizado trabajo mucho la coordinación manual, ¿cierto? Y también se trabaja mucho, por otro lado, con fonoaudiólogos las habilidades de lectoescritura. Ya puede ser Pero los, concomitante también, ocurre con bastante frecuencia, pero no está dentro de los criterios diagnósticos. No está Eso dentro le de iba los a criterios decir, ya. diagnósticos, pero pero no sé, sí, pero qué tan bueno, profesora, puede llegar a ser, se lo digo también por experiencia. Joaquín tenía problemas con la escritura, yo me acuerdo que le comprábamos unos lápices especiales porque tenía mucho problema con la motricidad fina. Tenía, dije, porque ahora, sí. pero desarrolló mucho el hablar. De hecho, por las pruebas para él, porque lo empezaron entró a pie y Ujú. lo empezaron a interpretar, sus pruebas eran todas orales. El problema comenzó cuando estuvo en la universidad, porque claro, tienes que escribir. Entonces yo Claro. digo, ¿hasta qué parte es bueno? Porque claro, sí, yo entiendo, se les está ayudando, uno como mamá es una maravilla, pero después ya cuando van creciendo y tú vas viendo que chuta, es una dificultad, porque si bien es cierto su carrera, claro, a él le favorece, Claro. pero hay pruebas en que sí o sí tiene que escribir. Y créame que es, o para él es un calvario. Ellos La escriben muy en idea, y con dificultad que Claro, tú se le entiendes. sienten frustrados por no poder claro, hacer sus cosas solos. Y me dice, mamá, es que Claro. yo siento que mi mente va muy adelante y la mano va atrás, po. No sé si sí me explico. sucede, sí Parte, sucede ¿no? Disculpe. y sucede bastante ese tipo de situaciones. ¿Ya? Pero lo que se busca, ¿cierto? Es siempre poder adaptar, ¿cierto? Las metodologías de enseñanza, sobre todo en un programa PIE, adaptar la metodología, nosotros nos adaptamos, ¿cierto? Para favorecer el aprendizaje de nuestro pequeño. Pero sí ocurre que en las etapas de transición, ¿cierto? A medida que vamos creciendo, surgen nuevas necesidades, ¿cierto? Porque ya no vamos a tener, ¿cierto? Este equipo que está con nosotros, conteniéndonos, idealmente todos los contextos, ¿cierto? Pudiesen seguir más adelante como con la misma línea. Se trata de lo mismo, ¿cierto? De dar opciones, que no todo sea como obligatoriamente tienes que hacerlo de determinada forma, ¿ya? Pero la realidad definitivamente no es así. Lo que yo realizo, trato de trabajar todas las áreas, porque si bien no descuidar alguna, ¿cierto? Porque hay mucha dificultad, siempre se trata de ir trabajando igual de a poquito, ¿cierto? Porque en algún momento también lo vamos a necesitar, ¿no es cierto? No, que no sea algo exclusivo. Si claramente hay mayor facilidad para dar una evaluación oral, ¿cierto? Se puede utilizar esa metodología, pero sin desconocer que también podemos enviar algún trabajo para la casa, de repente que ya sea escrito, ya para trabajar un poquito igual ir potenciando esa área, porque a futuro, ¿cierto? Después nos encontramos con estas complicaciones, porque sí o sí en algún momento nuestro contexto, nuestro espacio seguro, ¿cierto? Va a variar. Ya, pero ahí igual depende de la persona misma, depende de con quién se esté trabajando, del tipo de metodología también que se tenga en los mismos establecimientos, porque siempre se busca, ¿cierto? El ir
el ir trabajando y potenciando lo que se nos hace más simplificado para nosotros mismos, ¿cierto? Que nosotros podamos aprender los contenidos, que nosotros, ¿cierto? Podamos dar las pruebas, pero en ocasiones sí ocurre esto que se quedan un poquito, dejan un poquito de lado, ¿cierto? Porque a mí me cuesta hacerlo, quizás se deja un poquito de lado y claro, es frustrante para nuestros niños no poder realizar, ¿cierto? No poder escribirlo, pero se busca que también se trabaje desde pequeño, se potencie de algún modo o tratar de hacerlo de la manera más entretenida posible a través del juego, ¿cierto? Ir trabajando estas habilidades de lectoescritura. También hay aplicaciones ahora para eso, que nos facilitan mucho todo el comprender, ¿cierto? Todo lo escrito, el poder desarrollar la lectoescritura también. Ya. Profesora, Sí, Paulina. ¿nos podría explicar un poco breve de nuevo lo que es hipo y hipersensibilidad? Para allá Que estoy vamos. media Ya. confundida. Ah, ya. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿cierto? Decíamos que nosotros tenemos muchos sentidos, nuestro cuerpo está lleno de receptores, ¿cierto? Sobre todo nuestra piel. Estamos cubiertos de piel, ¿cierto? El órgano más grande de nuestro cuerpo. Y por lo mismo, ¿cierto? Nosotros nos llegan sensaciones y es importante que sintamos, ¿ya? Porque si no sentimos, ¿cierto? Va a pasar un día que vamos a chocar, vamos a tener un moretón por acá o vamos a quemarnos un dedo porque no nos dimos cuenta que estábamos cerca del calor. Entonces tenemos casos de hiposensibilidad, que la hipo es algo pequeñito, ¿ya? Sentimos poco. Entonces, cuando sentimos poco, lo vamos a ver reflejado en pequeños que andan chocando, que se golpean, que golpean al compañero, que estamos en una fila y ya vamos a ver ese tipo de comportamientos como en el día a día. Ya son pequeños que buscan el sentir, que su cuerpo, ¿cierto? Siente muy poquito y por lo tanto va a buscar sensaciones, son buscadores sensoriales. También dentro de los hipo tenemos a pequeños que van a hacer todo lo contrario, que los vamos a ver demasiado tranquilos, que no va a ser todo lo contrario, van a ser los niños más tranquilitos, que quizás no van a participar mucho y van a pasar ahí, ¿cierto? Van a estar como más tiempo en su asiento, ya porque sensorialmente no le están llegando todas las sensaciones. Ya igual es complejo. Con ambos, ¿cierto? Se tiene que trabajar. Es súper complejo que nuestro niño no esté suficientemente estimulado por el ambiente, ya que no esté sintiendo todo lo que sienten los demás. Y tenemos el otro lado, que es la hipersensibilidad sensorial, que yo creo que esa la hemos escuchado más, como la más frecuente que vemos por ahí, que son cuando a nuestros sentidos, ¿cierto? Llega la sensación, pero nuestro cerebro al procesarla, ya va a procesarlo como algo totalmente fuerte. Aquí les voy a mostrar este videito. Ya, vamos a pausar, voy a ilustrar. Muy cortito el video, ¿cierto? Pero se entiende, ¿cierto? Nos imaginamos cómo en ese caso era una hipersensibilidad, ¿cierto? Siento mucho lo que escucho. Entonces veíamos que en el video, ¿cierto? El pequeño se tapaba los oídos porque nuestro cerebro, ¿cierto? Un cerebro neurotípico, ¿cierto? Que no tiene algún diagnóstico. Nuestro cerebro, ¿cierto? Tiende a filtrar los sonidos. Entonces, puede ser que en algún momento estemos viendo televisión, ¿ya? Estamos viendo televisión, está ladrando nuestro perro, si estamos en la casa, está ladrando nuestro perro, ya está algún familiar por ahí, nuestro hermano chico, nuestro hijo anda por ahí jugando, ya no está hablando muchas cosas. Por otro lado, tenemos que estamos cocinando también y está sonando, ¿cierto? Está hirviendo la comida, ya está hirviendo la tetera. Pero nosotros recién nos hacemos conscientes de esos ruidos cuando les ponemos atención, ¿cierto? Estamos viendo la televisión. De repente nos distrae el ruido de la tetera. Ah, está sonando la tetera, la voy a apagar. O el hervidor, ya hirvió. Ya. Entonces, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros comúnmente. Pero si fuéramos hipersensibles auditivamente, estaríamos escuchando todo el ruido que hace nuestro hijo, nuestro hermanito, ¿cierto? Que están ahí jugando, ya, riéndose, gritando. Estaríamos también sintiendo al mismo tiempo a nuestro perro que está ladrando,
estaríamos con el ruido de la televisión. Todos esos sonidos que están llegando a nuestros oídos, ¿cierto? Se sienten mucho más. Nuestra atención, ¿cierto? No puede irse solamente a un foco, que en este caso sería la televisión, porque llega mucho más, nuestro cerebro lo procesa todo al mismo tiempo. ¿Ya? Imagínense lo abrumante que debe ser estar sintiendo todo en todo momento. Hay algunos ruidos que, por ejemplo, son más molestos que otros. No es solamente exclusivo de los sonidos, es lo más común que vemos, ¿cierto? Que a nuestros pequeños se tapan los oídos, que se ponen a llorar, ¿ya? Pero también sucede a nivel táctil, a nivel olfativo, a nivel visual. Hay colores a veces que hacen que nuestros niños se desregulen. Hay aromas también. Hay pequeños que nos van a decir de repente, y no se sientan mal por eso, que nos van a decir que olemos mal, ¿ya? Que por ejemplo justo nos pusimos un perfume o cambiamos de champú y nuestros pequeños van a decir que olemos mal o no van a querer estar cerca de nosotros, pero nosotros no sabemos por qué. Puede ser que sea el olor de nuestro champú, sea nuestro perfume, ¿ya? Porque son muy sensitivos olfativamente. ¿Ya? Ese aroma que nosotros encontramos tan delicioso puede ser que a ellos les llegue muy amplificado, ya que su cerebro al procesarlo lo interprete como algo que es demasiado estímulo, es mucho, ya, me alejo. Puede ser que ese color que nosotros encontramos tan lindo, ¿cierto? Con el que estamos decorando la sala de clase, puede ser que ese color en sí nos sensitivamente llegue, pero amplificado a nuestro cerebro. Puede que no podamos usar el color rojo, por ejemplo. Puede que no usemos el azul. También puede pasar que las luces, ¿ya? Los sonidos en general o algún tipo de sonido específico, ahora que estamos con mucho ensayo de las fiestas patrias, ¿cierto? Con mucha música en el aula, podemos ver mucho a varios de nuestros pequeños quizás como afectados por ese ruido. ¿Ya? Si pensamos en el contexto escolar, toda la cantidad de estímulos que hay, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si yo soy hipersensible sensorialmente, sí, es muy impactante, Viviana. También la comida, ya la comida también, pero eso lo vamos a ver con más detalle, igual un poquito más adelante, creo que en la próxima clase. Ya, también la comida puede ser un estímulo demasiado fuerte. Ya tenemos algunos pequeños que tienen mucha restricción en cuanto al alimentario, pero eso, como les dije, lo vamos a ver más adelante, pero también puede ser que no toleren algunas texturas de la comida, o algunos colores de la comida, o algunos aromas de la comida. Entonces, todo lo que llegue a nuestros sentidos puede sentirse amplificado. No va a ser igual para todos. Recuerden, algunas personas puede que sean que algún tipo de sonido o quizás el tono de mi voz puede ser que sensitivamente sea demasiado estímulo para algún pequeño. No se sientan mal, no se sientan mal por eso, porque a veces puede ser que algunos pequeños simplemente no se den con nosotros, no quieran nada con nosotros y puede ser, como les digo, por nuestro perfume, puede ser por nuestro tono de voz, puede ser por nuestro pelo, ¿ya? También ocurre que hay pequeños que visualmente ver a una persona como con el pelo de alguna determinada forma les resulta eh, mucho más agradable que ver el pelo de tal forma o de tal color, que eso los altera mucho, ¿ya? Entonces podemos encontrar un sinfín de variaciones en cuanto a lo sensitivo, pero siempre recordemos y siempre que nos acerquemos a algún niño que no conozcamos, siempre pensemos que es hipersensible. Siempre pensemos que lo que nosotros hagamos puede llegar demasiado fuerte a su cerebro. Si nosotros vamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Y ya, con toda nuestra energía, puede ser que ese hola, ¿cómo estás? Finalicen que nuestro niño se ponga a llorar y no quiera nada nunca más con nosotros. ¿Ya? Entonces, en comentario, he visto que hay niños que les ponen tapones en los oídos por los ruidos. Sí, existen tapones que son como chiquititos, que se ponen en los oídos. También hay audífonos canceladores de ruido. Ya, eso igual son un poquito más caros, van alrededor de los 40.000 pesos. Pero como tips, también venden unos en el Sodimac que cuestan como 5.000 pesos y igual algunos padres lo utilizan, ¿ya? Porque cancelan el ruido, cumplen la misión finalmente que es como, no cubren al 100% los que les digo yo, los que venden como en tiendas, pero son mucho más accesibles.
aíslan igual. Eh, Mi sobrino es Asperger, no tolera a mi hija que tiene 5 y él tiene 7. También, claro, puede ser por un tema sensorial también, ¿ya? Porque a veces, claro, uno dice, ¿por qué no me toleran? Y tenemos niños también que nunca están con nosotros. Quizás puede ser por temas sensoriales, ya no podemos descartarlo. No es que nos tengan mal, así, ya no se lo tomen personal. Em, Tengo un sobrino Asperger, nos dice Gabriela, que el sonido de ciertas canciones les agrada, pero la música contemporánea, por así decirlo, no la escucha, baja la música y llora. Sí, también hay distintos tipos de sonido, como les decía. Hay algún tipo de música que no puede significar tanto sensorialmente, la toleramos, y hay otro tipo de música que por la composición que tiene, ¿cierto? Llega a nuestros sentidos, llega a nuestro cerebro la procesa y no, caos total. ¿Ya? Así que puede ser muy variable. Lo importante es que cuando estemos conociendo a algunos de nuestros pequeños que tengan una una hipersensibilidad, sobre todo que tenemos que tener más ojo, ya saber qué es lo que no le agrada, lo que le dificulta en su día a día, para que, ¿cierto?, nosotros no planifiquemos, por ejemplo, una actividad con cierto tipo de textura y nuestros pequeños no la toleren. Vamos a tener niños que se sacan los zapatos, ya vamos a tener ahí hartas situaciones que ver. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no se preocupen. Ya. Entonces, ya, vamos a dejar esa partecita de ahí. Ya, esa no correspondía, no, ignórenla por favor. Se me pasó y vamos adelante. Ya, entonces, de todas formas, esa preguntita no es del documento, era solo una pregunta de clase. Ya, sobre la prevalencia. Ya, según la OMS, dato del 2021, ¿cierto? Ya bien viejito, se presenta el diagnóstico de autismo aproximadamente en el 1% de la población mundial. Y en Chile, 1 en 51 niños, con una distribución por sexo de 4 niños por una niña. Como les había comentado, hay diferencias en el diagnóstico para las niñas y para los niños. Hay muchos más, si vemos la relación, ¿cierto? De 4 es a 1, 4 niños por una niña diagnosticado, es que claramente ahí pasa algo, ¿cierto? Es más difícil diagnosticar a una niña versus diagnosticar a un niño. ¿Por qué? Porque los niños expresan mucho más las características, las niñas tienden, ¿cierto?, a disimular mucho más o socialmente, ¿cierto? Se adaptan mucho más al comportamiento, se pueden acoplar, hay más capacidad, ¿cierto?, de acoplarse a los demás. Y aquí vamos a ver más de lo mismo. Algunos autores sobre la historia del trastorno de espectro autista. Tenemos no, acá yo no sé pronunciar tan bien estos apellidos, ¿ya? Pero es Grunja Zucareva, a una psiquiatra, la primera, ¿cierto?, de nuestra lista, que ya en el 1891, ¿cierto?, fue la primera en ofrecer un tratamiento educativo y familiar sistemático para el autismo. Este tratamiento educativo y familiar sistemático no es que se haya llevado a cabo, sino que fue la primera, ¿cierto?, en descubrir estas características y algunas bases para poder apoyar. Ahí todavía no se realizaba esta intervención, ¿cierto? Como lo que vemos ahora, que es como interdisciplinaria, que todos, ¿cierto? Tenemos nuestra área de apoyo y hay mucha más investigación, ¿cierto? En ese tiempo, ella descubrió que habían características distintas para los niños y para las niñas, lo que les comentaba previamente, ¿cierto? Las niñas eran mucho más capaces de adaptar su comportamiento, ¿ya? Y que pasaban mucho más desapercibida que los niños. Y ella, ¿cierto?, fue la primera en comenzar con estas publicaciones, pero todas las investigaciones que ella realizó ya no fueron tan relevantes. Hasta 20 años después, ¿cierto? Recién se tomaron esos primeros estudios que ella encontró que estas diferencias, las características y algunas características mismas, ¿cierto? Que después se fueron repitiendo con el tiempo y dijeron, yo en mi estudio también encontré esta característica, así que la vamos a sumar y vamos a tomar como base, ¿cierto?, lo que hizo esta primera psiquiatra.
Ya. Entonces, acá tenemos un siguiente autor, que fue Leo Kanner, otro psiquiatra, que se centró, él hizo una investigación en 11 niños y observó lo siguiente, que había dificultad para desarrollar interacción, ¿cierto? Que había dificultad en la adaptación a los cambios. Eran niños que eran mucho más, que preferían las actividades que eran mucho más monótonas, ¿cierto? Tenían un apego a la rutina. Dificultad en la actividad espontánea, ¿cierto? Por lo mismo. Eran pequeños que preferían, ¿cierto?, continuar con lo que ya estaban realizando. Si en este estudio se les decía, ya ahora vamos a hacer tal cosa, teníamos pequeños que tenían dificultad en cambiar de un momento a otro, ¿cierto?, de lo que estábamos haciendo previamente. También dificultad en la adquisición del lenguaje. Eh, Suele confundirse mucho los trastornos del lenguaje como tal con autismo, ya porque son bastante similares las características, sobre todo cuando los niños son más pequeños y aún no, bueno, Tiare, y aún no se puede realizar un diagnóstico, porque el diagnóstico, para ser más certero, es aproximadamente a los 3 años. Antes de eso se suele confundir mucho con otros diagnósticos. Entonces la recomendación, ¿cierto? Y para que el diagnóstico sea certero, bueno, primeramente se pueden pesquisar todas las características que vayamos teniendo, de que somos muy bebecitos, ¿cierto? Pero ya para constituir el diagnóstico aproximadamente 3 años es una edad consistente. Ya suele pasar, o sea, pasa bastante que se confunde con otros diagnósticos, como les decía, como estos trastornos del lenguaje. Pequeños que adquieren el habla mucho más tarde. Ah, igualmente, gracias, Tiare. Ya. Entonces, tenemos también, ¿cierto? Se dio cuenta que había dificultad en la adquisición del lenguaje, pequeños que tenían menos palabras que niños de la misma edad. Sensibilidad a los estímulos. Ya, eso es algo que hasta hoy en día está en estudio, pero sí, este autor lo observó en su primer estudio, ¿cierto? Allá en los años 1900, desde el 1800 hasta el 1981, ¿cierto? Se dieron estudios sobre esta sensibilidad a los estímulos, perdón, principalmente a los sonidos. Ecolalia. La ecolalia es un repetir, pero no es un repetir justificado. Por ejemplo, teníamos algún caso que, por ejemplo, un papá ya preparó la comida, está la comida servida, y le dice a su hija, Ana, vamos a comer. Y Ana le responde, a comer, a comer, a comer, a comer. Es un eco, tal cual como lo dice la palabra, pero es un eco sin sentir. Y puede ser que el papá le diga, Ana, es para que vengas a comer. Y puede ser que le siga repitiendo, a comer, a comer, a comer. Ya, este repetir, ¿cierto? Es una característica que se da en el autismo. Es una ecolalia y son, ¿cierto? Repetición de palabras o de frases que no tienen mucho sentido. Ya podemos estar conversando y puede ser que nos repitan. Tenía un videito igual aquí que se los puedo compartir. Después en el grupo lo puedo dejar, que es sobre un niño y la mamá, que la mamá le dice, vamos a la casa, y el pequeño repite, una casa, una casa, una casa, ya. Y todo el rato, ¿cierto?, que se queda con ese discurso. Lo importante en ese tipo de situaciones es poder, ¿cierto?, ampliar la frase. Por ejemplo, si nuestro niño se queda repitiendo, una casa, o en este mismo, vamos a comer, ya, nosotros podemos cambiar un poquito el discurso. Y podemos decirle, Ana, Ana, vamos a probar este plato que yo preparé. Ya le podemos dar un poquito más de sentido a la oración porque, ¿cierto? Ahí nuestros niños vuelven a la conversación y vuelven a la acción. Ya, porque a veces se quedan mucho rato como repitiendo esa misma palabra o esa misma frase. También en este estudio se encontró una prevalencia de la lateralidad. Y la lateralidad, ¿cierto? Se refiere a realizar todo privilegiando un hemisferio del cuerpo. Por ejemplo, yo voy a tomar una pelota con la mano izquierda, voy a patear esa pelota con la pierna izquierda y mi lado derecho ahí va a quedar olvidado, ¿ya? Privilegiamos un lado de nuestro cuerpo, un hemicuerpo.
El porqué de esa lateralidad es algo que no está tan claro, pero hay teorías que dicen que puede ser que por la configuración cerebral, ¿cierto? Hay alguna variación, que por eso se dé más que nada este privilegio de un lado del cuerpo. ¿Ya? No es algo tan común, pero sí se da. También que existía mucho la prevalencia de juegos repetitivos y estereotipados. El repetir el mismo juego, el mismo tipo de juego, el realizar estas estereotipias, el golpearse las manos, el quizás hacer mucho el golpeo del pecho, el mecerse. Ya, esto también tiene mucho que ver con la regulación misma del cuerpo. Ya, y es algo que también vamos a ver de vez en cuando. Vamos pasando rapidito por acá porque para que nos alcance el tiempo. Después ya tenemos a Lorna Wink. Lorna Wink ya fue la pionera, la que tomó todos estos estudios, ¿cierto? Unificó todos los, la sintomatología que vieron sus compañeros, ¿cierto? Su colega. Y Lorna Wink acuñó el término espectro. ¿Por qué espectro? No se refiere, el tema del espectro se refiere a que es algo muy amplio. Ya no abarca solamente una cosa, no abarca solamente una característica, sino que abarca varios, ¿cierto? Varias ramas que constituyen finalmente este diagnóstico. Ella, ¿cierto? Expande todo este diagnóstico, toma las características, como les dije, las unifica, ¿cierto? Toma las principales, que es la reciprocidad social, la comunicación, la capacidad simbólica, que es, ¿cierto? El ser más concreto, la conducta imaginativa y los patrones repetitivos, ¿cierto? El quizás realizar la misma actividad, agrupar mucho, guiarnos siempre a hacer el mismo tipo de orden o los colores. Ya. Y esas son las dimensiones que ella vio alteradas, según sus estudios y según los estudios previos. Los juntó todos y creó este término de trastorno de espectro autista que hasta hoy en día, ¿cierto?, se utiliza. Tenemos también a la zoóloga Tem Grandin. Ella realizó un estudio con animales. Hay también una película sobre ella que es súper bonita, que me la comentaron también en un momento. Ya, ella lo que hizo, ella como persona con autismo, se dedicó a un estudio en la granja, ¿cierto? Y se dio cuenta que los animales también eran sensibles a los estímulos visuales, que hacía que ellos se asustaran, ¿cierto? Que se estresaran también. Creó también una máquina de los abrazos, ya que esto generaba tranquilidad en los animales. Todo su estudio la llevó a una deducción, que fue que es un mito que a las personas con autismo no les gustan los abrazos. Lo que sí puede hacer que ellos no quieran ese abrazo. ¿Ya? El motivo es porque puede existir una hipersensibilidad que va a dificultar el contacto físico. Si tenemos a alguna persona o un niño que es hipersensible, nosotros vamos y le damos, si es hipersensible táctilmente, nosotros vamos y le damos un abrazo, ese niño no va a querer, claramente. Ya, o sea, aunque lo conozcamos, aunque sea nuestro cercano, nuestro familiar, ¿cierto? Nuestro hijo, incluso. Es que no lo quiera, no quiere ese abrazo. Pero no es porque no lo necesite, no necesite ese afecto o no sienta cariño por nosotros, sino que sensitivamente, ¿cierto? El estímulo va a ser muy fuerte. Ya eso es lo que descubrió, ¿cierto? Esta zoóloga, que se necesita del afecto. Y tenemos estos paradigmas. Por un lado, bueno, estos paradigmas, ¿cierto? Aún se utilizan en algunos textos, lo van a ver también en algunos pensamientos, este tipo de paradigmas. El paradigma biológico genético nos dice que ve al autismo como una enfermedad neurológica, ya que nos dice que radica, ¿cierto?, en el sistema nervioso central, que viene de la parte genética, ¿cierto? Y que puede ser heredado y haber sufrido o haber sufrido, ¿cierto?, alguna mutación genética, y esa es la causa de que nosotros hoy seamos personas con autismo.
Tenemos también el paradigma ambiental que nos dice que en algún momento ya nosotros fuimos expuestos o nuestra madre, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos dentro de la guatita, fue expuesta a factores ambientales que dependiendo de esa exposición a los factores ambientales, es la severidad de las características de autismo que tengamos hoy en día. ¿Ya? Y nos dice que la exposición, ¿cierto?, a estos factores ¿ya? Va a significar, ¿cierto?, cuán severo sea el trastorno en nosotros. Marcela nos dice que cuando quiero abrazar a mi hijo le pido permiso y le digo, ¿te puedo abrazar? Y ahí recién puedo abrazarlo. Correcto. Sí, es una buena técnica, Marcela, llegar a un consenso, ¿cierto? Si soy muy sensible, ya, y mi mamá me quiere abrazar así nada más, ¿cierto? Va a ser muy fuerte para mí. Pero si llegamos a un consenso, tenemos alguna palabra clave o me dice, ¿te puedo abrazar? Me voy a preparar, ¿cierto? Voy a estar preparado y voy a saber, ahí viene un abrazo. Ya, ya, es diferente, ya que ir y dar un abrazo así porque sí. Ya es una de las técnicas que se utiliza. Ya en otros casos va a ser mucho más complejo. Ya vamos a tener algunos pequeños que no van a querer ese abrazo, ¿cierto? Pero no es que no quieran el afecto, recuerden eso. El afecto sí es necesario. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos también este paradigma de la neurodiversidad, que Marta nos dice, mi hijo pone la frente para un beso. Claro, hay diferentes formas de llegar a ese contacto físico. Ya, si bien puede ser molesto, pero hay formas, o si llegamos, ¿cierto?, a un trato, ya yo voy a dejar que me den un beso en la frente, ya, súper. Ya, quizás soy muy sensible, toda mi cara es muy sensible y no quiero un beso acá, no quiero, no. En la frente para mí está bien. Ya, si se llega a ese consenso, súper bien. Son formas de afecto. Em, que puede ser perdón, puede ser también, una causa que una mamá tuvo problemas en parto, como la presión o algo así. Es que en realidad lo que dice el paradigma ambiental es que en algún momento nosotros fuimos expuestos a algún agente ambiental, ¿cierto? Cuando estábamos en la guatita. Hay muchos estudios que nos hablan sobre esto. No hay como algo específico de que fue por esta causa o no, pero son hipótesis que se tienen y son estudios que se realizan ¿cierto? A las diferentes causas que pueden haber. Hay muchas otras Profesora, causas. la Sí, inseminación artificial, yo no, tengo no, entendido que la inseminación artificial es causante también del autismo. Te lo pregunto porque mi prima cercana, 40 y tantos años, inseminación artificial y se lo advirtieron. Una de las, puede ser que, bueno, embarazos múltiples y chicos con autismo o Down. ¿Está comprobado que es así? pudiese. Todo está en estudio y nada es descartable en este momento, la verdad, Catherine. Pero igual el paradigma biológico genético nos dice que hay una parte genética que sí influye, que puede ser heredada o que puede ser a raíz de alguna mutación en los genes. Y si lo pensamos y le damos una vuelta, tiene mucho que ver si se realiza algún tipo de procedimiento que toma esos factores genéticos, ¿cierto? Y realiza una mezcla de manera artificial. Puede existir la posibilidad. Claro, por algo puede ser que sea más frecuente, ¿ya? Entonces, el hecho de que exista una frecuencia en ciertos diagnósticos, claro, nos está diciendo que puede ser causante de la parte genética. Ya no es algo que se descarte en realidad, pero estudios referentes hay muchos, ¿ya? Y siempre están en cambio. Catherine nos dice, mi hija de 23 años no le gusta que la abrace. O más bien, ella me explica que ella no sabe qué hacer cuando alguien la abraza. Cuando ella quiere un abrazo o cariño, se acerca a mí, coloca su cabeza en mi pecho y yo de inmediato sé que ella está pidiendo un cariñito.
Oh, qué tierna. Sí, también sucede eso, que hay una parte de emocional también implicada en todo lo que es el afecto, además de los sensitivos. Eso igual lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte de las emociones, ¿ya? Porque sí, no es que yo no quiera sentir, es que ese sentir, ¿cierto? Va a ser muy fuerte para mí o me va a costar gestionar esta emoción. Ya no es algo que sí puede ocurrir, que claramente es válido. A cualquiera le puede suceder quizá en algún momento. Ya. Y el último puntito es sobre el paradigma de la neurodiversidad, que nos dice que la medicación dirigida por la curación compuesta por el paradigma biológico genético y el ambiental es cuestionado por este paradigma. Ya, el paradigma de neurodiversidad es el que está más en auge hoy en día. Es el que se utiliza, ¿cierto? Y va muy de la mano con lo que es la inclusión, ¿cierto? Cuando hablamos de inclusión, siempre hablamos de que somos personas neurodiversas, que todas nuestras variaciones de humanos que somos, todas las variantes que hay en nosotros, es algo que tenemos que aceptar. Ya, nosotros, humanos, ¿cierto? Somos variables. A nosotros no vamos a hacer todo iguales, no vamos a sentir igual, no vamos a procesar igual la información. Por lo tanto, ¿cierto? Este paradigma busca eliminar un poquito o echar abajo lo que es lo que nos dice el paradigma biológico genético. Ya que el paradigma biológico genético, una cosa que nos dice es la causa. Y otra cosa, ¿cierto? Es el enfoque que tiene que nos dice que es algo que puede ser curado o tratado de manera, mm, buscar una cura, ¿cierto? Y sabemos que en realidad una cura como tal, ¿cierto? Con medicación no pudiese ser posible. Ya, pero sí vamos con la parte biológica genética, ¿cierto? Quizás si hay algún factor concomitante, ¿cierto? Alguna patología asociada, podemos tratarla con eso. Pero el paradigma de la neurodiversidad a lo que va es que va mucho más allá, que todos somos singulares, que todas nuestras características deben ser aprovechadas, que todos somos contribuyentes, ¿cierto? Dentro de esta sociedad. A todos nos cuesta algo, a todos se nos hace fácil otra cosa. Ya todo tipo de variante neurológica que exista ya, es aceptada. Ya, y tenemos que ser respetados y aceptados como tal, ya que no nos pueden decir que tengamos que cambiar, ¿cierto? Va mucho más allá. Es otro paradigma y es el que se está utilizando actualmente. No desconoce el hecho de que exista un paradigma biológico genético, que se busque la causa genética, ¿ya? Y tampoco se desconoce que también pueden haber factores ambientales asociados, pero sí la neurodiversidad, ¿cierto? Busca el enfoque de respeto, el enfoque del derecho. Ya, para que lo tengamos claro. Y me parece que hasta aquí llegamos. Ah, sí, hasta aquí llegamos. Esa información, esto no es nada, no tiene nada que ver con la prueba. Ya es solamente para nombrarle algo que nos quedó pendiente la clase pasada, pero no sé si alcanzamos a verlo ahora así cortito. Ya es solamente un agregado que tiene la ley de autismo, pero no entra en la prueba ni nada. Que es solamente un agregado que se toma, ¿cierto? Para decirnos que en educación, desde este año, ya hay un nuevo decreto que rige que todos nuestros pequeños que tengan un diagnóstico con autismo tienen que tener dentro del colegio un accionar en caso de cualquier tipo de desregulación. Si nuestro pequeño se desreguló por los sonidos, ya tiene que haber una persona por parte del establecimiento que se va a hacer cargo de nuestro pequeño, que va a contenerlo, de qué forma lo va a contener, y es algo obligatorio por los colegios. Ya, eso es más que nada. Ya, entonces, si nosotros llegamos a es un protocolo, sí, debe haber un protocolo dentro de los colegios para cada niño que tenga autismo diagnosticado. Ya no es súper bueno, ya es bueno que lo conozcan también. La circular 586 la pueden buscar, pero recuerden que esto no entra en la prueba, es solo para conocimiento de ustedes, ¿cierto? Porque el estar en un establecimiento educacional es necesario también saberlo. No alcancé a agregar esta parte al documento oficial, así que esto no entra en la prueba.
Ya, pero sí es bueno nombrarlo. Este protocolo que se hace por cada uno de los estudiantes, párvulo, educación media o eh, párvulo, educación media o básica, que sea menor de edad, ¿cierto? Va a estar dentro de estos documentos que maneja el establecimiento. Y nos dice, ¿cierto?, que efectivamente, como dicen ahí, hay una persona asignada, que no puede ser cualquier funcionario, tiene que ser alguna persona específica dentro del establecimiento. Por ejemplo, hay situaciones donde requiere que cierta persona del colegio sea quien se haga cargo de la situación. ¿Ya? Puede ser otra persona que no sea exclusivamente del PIE, o puede ser alguien del PIE y otra persona que sea un asistente, la persona que esté más tiempo con el curso. Ya, también tienen que haber ciertas personas que tengan el conocimiento necesario, ¿cierto?, sobre esa situación particular, sobre que tengan una mayor llegada también con nuestro pequeño, que no sea una persona totalmente desconocida. Entonces, en algunos colegios sí puede ser cierta persona al pie, como les decía, o el mismo colegio va a decidir si son dos personas del pie o si es una persona, tenemos tres personas, ¿cierto?, para este niño, que va a ser la persona que está a cargo de la sala y va a ser... eh, ya, o va a ser, ¿cierto?, la persona más cercana en ese momento, puede ser el asistente que está más tiempo con ellos, con quien tiene más cercanía, ya, pero eso lo define el colegio en consenso con los papás, ya, Profesora, y pero para que el protocolo se haga efectivo, ¿tiene que haber un pie o da lo mismo que tenga el colegio pie? no, porque es obligación del colegio, si el colegio no tiene pie, igual debiese realizarse, ya, Ya te pero entiendo. ahora la mayoría de los colegios ya tienen pie, es difícil encontrar uno que no tenga, pueden ser particulares 100% los que casi no tengan, ya, entonces... eh, es una obligación que simplemente este protocolo, ¿ya? Y este protocolo claramente vamos a saber a quién acudir en caso de, y también tenemos claro qué es lo que no tenemos que hacer. Acá tenemos anotado, ¿cierto?, una carpetita por cada uno de nuestros niños. Estos estímulos hacen que nuestro niño se desregule. ¿Cómo se desregula? Comienza a llorar, golpear las puertas. Tenemos todo ese tipo de anotaciones ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, nuestro niño se regula con las plasticinas. Ya, ¿quién va a tener las plasticinas en la mano? Va a ser la tía que está, eh, va a ser la tía, ¿cierto?, que va a estar en esos horarios dentro del aula. Ella va a ser la persona que va a ser encargada, ¿cierto?, de avisarle a la otra persona y de entregarle la contención necesaria en ese momento, entregarle las plasticinas. Si no ocurre esto, ¿a quién llamamos? Tenemos el número del apoderado. Llamamos a tal persona, si estamos ya 15 minutos y no ha pasado nada y sabemos que esto se va a grabar, la llamamos. ¿Ya? Ese es el protocolo que existe hoy en día. Ya, entonces, ya hasta aquí lo dejamos porque esto es muy extenso y lo pueden revisar también en el decreto 586 de la Superintendencia de Educación, es un documento, publicación diario oficial, así que lo pueden encontrar ahí, hay resúmenes igual chiquititos, ya. Si lo quieren buscar, igual es interesante saberlo, es algo que es nuevo, ya, y no está dentro de la evaluación, olvídenlo, por favor. Ya, no es para efectos de prueba. Hasta aquí llegamos para la prueba. Así que vamos a pasar la asistencia rapidito para no entorpecer más, porque somos muchos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llega la prueba, recuerden. Ah, para lo de la prueba les voy a confirmar por el grupo de WhatsApp, ya porque está habilitada la prueba, está en este momento disponible, pero voy a verificar que toda la información esté correctamente ingresada. Ya, deme un momentito, no se vayan, por favor. Profesora, y disculpe, ¿hasta qué hora está habilitada la prueba? ¿Hasta qué hora de mañana? Si se habilita ahora a las 9:30, va a estar hasta Ah, mañana a las 10, pero les voy a dejar la ok. confirmación en el grupo. Ya para las Ah, personas que no ya. están igual, o en caso de que no se pudiese habilitar, se los voy a informar, pero no debiese ocurrir. Ya. Y la otra Ya. consulta, en caso de que alguna compañera, por ejemplo, tuviera problemas para hacerla, ¿tiene la posibilidad de hacerla después o no? Sí, está esa posibilidad que se dan todos los módulos en el plazo extraordinario. Y si usted también se quedó muy corto de tiempo, por ejemplo, porque puede ocurrir que nos acordamos muy tarde o no tuvimos tiempo para hacerla antes y quedan 10 minutos, mejor realizarla en el plazo extraordinario que va a tener tiempo completo para poder hacerla. Ah, ok, ¿Ya? muchas gracias.
Va a estar ese plazo disponible, igual son 48 horas, se dan todos los módulos, que no se preocupe. Ok, muchas gracias. Ya. Patricia Aguirre. Patricia Aguirre. Presente, Vero. profesora. Ay, Patricia. Ya. Presente. Verónica Alarcón. Presente, profesora. Gracias. Carla Andaur. Carla se había tenido que retirar, si no me Se equivoco. retiró por su hijito que estaba enfermo. Ah, y así era ella. Muchas gracias. Caterina Araya. Presente. Caterina. Gracias. Jessica Ardiles. Presente. Gracias, Jessica. Paola perdón. Beckdorf. Paola. Javiera Borges. Presente. Gracias, Javiera. Marisol Bravo. Maricel, perdón. Maricel. Cintia Bustos. Presente. Gracias, Cintia. Marcela Cartes. Marcela Cartes. Presente. Gracias, Marcela. Nayade Chavarría. Nayade. Catherine Cifuentes. Presente, profe. Gracias, Catherine. Ana María Cifuentes. Disculpe, profe, ¿se puede abandonar la clase? Sí, no se preocupe. Hasta luego, profesora. Hasta Gracias. luego. Que pasen unas lindas Compañera. fiestas. Ah, ¿verdad, po? Felices fiestas a todos. Sí. Ana María Cifuentes. Pamela Cortés. Hola, presente. Gracias, Pamela. Roxana Cuadra. Roxana. Presente. Ah, presente Roxana. Gracias. Casi la dejo ausente. No se No, preocupe. llegué tarde, pero llegué, profesora. Ya, súper. Nadia Donoso. Presente. Gracias, Nadia. Anaí Espinosa. Presente. Gracias, Anaí. Viviana Fernández. Presente, profesora. Gracias, Viviana. Marta Fuentealba. Presente, profesora. Buenas Gracias, noches. Marta. Buenas noches. Víctor González. Presente, profesora. Gracias, Víctor. Tiare González. Tiare también tuvo que retirarse, si no me equivoco. Olga Gutiérrez. Presente. Gracias, Olga. Alejandra Hernández. Presente, profesora. Gracias, Alejandra. Paola Hidalgo. Presente. Gracias, Paola. Presente. Sonia Loncopán. Sonia. Voy por la siguiente. Janet Malca. Presente, profesora, no sé si me escucha. Gracias, Janet. Sí. Ya. María Malca. Presente, profesora. Gracias, María. Buenas Morelia noches. Maldonado. Presente, profe. Gracias, Morelia. Michael Mamani. Michael. María José Mercado. Presente, profesora, y buenas noches. Gracias, buenas noches. Macarena Monge. Presente. Ah, Macarena está presente. Sandra Neira. Sandra Neira. Jimena Ortiz. Jimena Ortiz. Pamela Oyarzo. Presente, profe, y que todos tengan lindo fin de semana y fiestas patrias. Gracias, Pamela. Nos vemos después de Fiestas Patrias. Nos vemos. Que esté muy bien. Paola Palma.
Presente, Paola, profesora. gracias, Paola. Cintia, Cintia Paredes. Cintia Paredes. Karen Pastene. Karen Pastene. Mónica Piutrín. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches. Gabriela Poblete. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jace, perdón. Kilodran. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Elizabeth Ramírez. Presente. Gracias, Elizabeth. Juana Rifo. Juana Rifo. Giovanna Riquelme. Giovanna Riquelme. Presente, profesora. Buenas noches. Que esté Está bien. presente, Giovanna. Tenga buen fin de semana. Igualmente, profe. Chau, chau. Gracias, chao. Francisca Ruiz. Francisca Ruiz. Paulina Sanz. Acá presente, profesora. Muy lindas fiestas. Que lo pasen muy bien. Igualmente, gracias, que lo pasen muy bien igual. Dani Salas. Presente, profesora, felices fiestas. Gracias, felices fiestas, Dani. Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez. Jessica Sepúlveda. Presente, Jessica profesora, Sepúlveda. buenas noches. Gracias. Presente. Está presente, Jessica, buenas noches. Gracias, buenas noches. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Sonia Toledo. Sonia Toledo. Yamilet Torres. Profesora, disculpe, Presente, ¿será Sofía? Sofía Toledo. Sí, Sofía sí, no Sonia. Ah, perdón. Ya no veo muy bien Presente. hasta ahora. Disculpe. Presente, Sofía no se Toledo preocupe. está presente. Presente. Gracias. Yamilet Profe, Torres. Sí. profe, disculpe, yo soy Sonia Loncopán. Estoy presente igual. Ah, Sonia. Y ahí se me Sí, estaban Sonia confundiendo. Loncopán. Ya, lo voy a modificar después, Sonia. Ya, Ya. muchas gracias. Buenas noches. Nada, buenas noches. Yamilet Torres. presente, profe, felices fiestas. Gracias, Yamilet. Igualmente. Silvia Tumo. Presente, profe. Silvia Tumo. Gracias, Silvia. Buenas noches, profe. Buenas noches, que descanse. Marta Ulloa. Noche. Marta Ulloa. Presente. Gracias. Presente. Buenas noches. Buenas noches. José Valdés. José Valdés. Presente. Presente. Gracias, José. Caroline Vázquez. Caroline Vázquez y Cecilia Velázquez. Presente. ¿Cecilia? Se escucha muy bajito. Ay, presente, profesora. ¿Caroline o Cecilia? No, Cecilia Velázquez. Ah, ya. Muchas gracias. Felices fiestas, que lo pasen bien. Caroline Vázquez, Igu- presente. Igualmente. Oh, Caroline. Se escuchaba muy bajito. Caroline Ya, ahora Vázquez, sí está presente. presente. Aquí está. Muchas Sí, gracias. sí. Ya, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Voy a estar, para los que no estaban presentes, les voy a enviar la confirmación del horario de la prueba en un momentito, ya porque debiese estar activa desde las 9:30, pero se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ya, y ¿qué más? En cuanto a la asistencia, las personas que no estaban presentes la semana pasada, que enviaron justificaciones, los voy a estar corrigiendo durante el fin de semana, ya va a estar listo todo eso, ya porque somos varios acá, entonces tengo unas justificaciones que no he subido.
Y las de hoy también las voy a estar subiendo durante el fin de semana, así que no se asusten si están ausentes y no era así. Si ya pasa cuando volvamos de este receso, si todavía están ausentes, háblenme, ya manden un mensajito para poder verificarlo ahí uno por uno. Profe, una consulta, Eh, disculpe. sí, ¿Volvemos el 24 o el 26? volvemos la semana siguiente del Ah, ya. feriado. No tengo Ah, en ya, este perfecto. momento. Ya, la semana del 23. Sí. Ya. Ya, Ah, claro, porque había un error de tipeo, creo, en el mensaje, pero sí, volvemos, termina la semana del 18 y a la semana siguiente ya estamos de vuelta. Ya eso es lo importante. perfecto. Ya, Ya, ok, así que gracias. ahí con normalidad. Que disfruten, pásenlo muy bien. Ya, fin de semana extendido, ¿cierto? Para todos. Eh, sobre la prueba, les voy a confirmar el horario de la prueba en el grupo. Ya, pero si se abre ahora a las 9:30, va a estar disponible hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, así que estén súper bien, que descansen. Cualquier cosita, Felices fiestas a hablamos. todos y Felices a fiestas, todas. que disfruten. La clase va a Cuídense. estar arriba como en una horita más. Va a estar en 2 partes, recuerden. Ya, cuídense, sí. Es súper importante. A descansar. Chao, chao. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.